El presente comentario es para exhibir la mediocridad y la falta de responsabilidad de las autoridades que tenemos, especialmente los diputados y senadores, puesto que no representan los intereses de los ciudadanos, simplemente se concretan a ser empleados del presidente de la República y la sociedad poco o nada les interesa. Y me refiero a este caso tan penoso de la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ocupó los cargos de secretaria de Gobernación y luego se regresó al cargo de senadora, y ahora resulta que es la promotora de una reforma a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para crear una plataforma o un registro nacional de obligaciones alimentarias. Y en esta plataforma se constriñe a los deudores alimentistas para que no puedan sacar sus licencias para manejar su credencial del INE, que no pueden ser votados ni pueden votar en las elecciones, y una serie de restricciones que, además de absurdas, inútiles, porque no van a resolver el problema social de la falta de responsabilidad de los padres de dar alimentos a sus hijos, como es obligación constitucional, constituye una violación a la Constitución. Pues esta señora fue ministra de la Corte y ni siquiera sabe o interpreta cuál es el interés superior de la niñez. Pues es precisamente las cuestiones alimenticias, y en donde el gobierno debe de hacer una política de desarrollo integral para los niños, debe de crear guarderías, debe de crear albergues, debe de dar inclusive asistencia alimenticia, y no dejar el problema a los padres, que no es por defenderlos, pero la realidad es que por falta de trabajo, por falta de empleo que no ha cumplido López en general, se llega a esta situación, y ahora con mayor razón por la devaluación económica, no nada más de México, sino de Estados Unidos. Y para prueba de lo que estoy afirmando, voy a activar el presente video. Legisladores y legisladoras aprobaron la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un registro que ya permitirá ponerle el ojo a aquellos, sobre todo padres, aquellos hombres que tienen hijos y que no pagan la alimentación de sus menores de edad. Nos acompaña aquí en el estudio y se lo agradecemos mucho la senadora Olga Sánchez Cordero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Paola. Y gracias por esta oportunidad de dirigirme al auditorio de ustedes, porque creo que es importante que conozcan estos avances que está dando el Senado de la República, y que conozcan la legislación que ya se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Senadora, quizás sería importante que empezáramos por comprender algunos conceptos, porque cuando decimos deudores o deudoras alimentarios, no nos referimos exclusivamente al alimento como la comida, sino que hay varios factores que van ahí involucrados. Mira, precisamente una de las reformas que se aprobó el día de ayer fue ampliar el concepto de alimentos. Inclusive se amplió para servicios médicos, para servicios educativos, para obviamente casa, para los alimentos en sí mismos. O sea, se amplió de una forma muy importante, terapias inclusive, bueno, hasta terapias psicológicas, psicosociales, porque ahora con la pandemia, pues ustedes saben que han tenido muchos problemas los chicos y las chicas de volver a la escuela y a relacionarse con sus amiguitos y amiguitas cuando tuvieron prácticamente dos... Miren ustedes, de lo poco que ha abierto la boca esta señora, y me refiero de manera despectiva a sus funciones de senadora, porque no está sirviendo a los intereses del país. El artículo 4 de la Constitución Federal, que se lo pasa por el arco del triunfo, establece que es obligación del gobierno velar por el desarrollo integral de la familia. Además, ¿qué se puede hacer por un deudor alimentista para que cumpla con obligaciones de dar alimentos a su esposa y a sus hijos, si la mayoría de las ocasiones o no tiene trabajo, lo corrieron o lo despidieron de su empleo,
Y el gobierno federal no es generador de empleos como lo constriñe el artículo 123 de la Constitución Federal y el artículo 4 ya citado. Es una reforma, esa plataforma o ese registro nacional de deudores alimentarios y además es algo inoperante que nació muerto, porque con ese argumento de que no les van a entregar su licencia para manejar, su INE, que no podrán ser votados, etcétera, pues es algo que no va a resolver el fenómeno de la falta de alimentación para los menores. Esto es una obligación del Estado, porque los alimentos, o mejor dicho, el Estado debe de velar por el interés superior de la niñez. No es con ese tipo de actuaciones como se va a lograr proteger la salud y la alimentación de los menores. Insisto, la senadora está tapando la obligación que tiene el Estado de ser el que vele por el cumplimiento de los derechos de la niñez y debe de desarrollar políticas de desarrollo integral para la familia y además debe ser generador de empleo, que eso es lo importante. Me extraña que la senadora salga con esas pamplinas si el mismo López ha señalado que para acabar con la delincuencia hay que atacar las causas. Pues las causas, en el caso de los deudores alimentistas o alimentarios, se da porque no tienen empleo, y entonces para atacar las causas hay que darles empleo y luego hay que exigirles que cumplan con sus obligaciones alimentarias. O sea, lo que está planeando, lo que ya aprobaron los senadores por mayoría, es una verdadera estupidez, porque están delegando las obligaciones del gobierno en contra de los padres. Miren, normalmente toda persona tiene derecho a recibir alimentos. El hombre y la mujer son iguales ante la ley y por ende tanto el varón como la fémina tienen obligación de aportar. Ahora, los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlo y a la necesidad del que debe recibirlo, según el artículo 311 del Código Civil Federal. Y aparte, los alimentos son irrenunciables y son de orden público. Pero aquí caemos al mismo caso de imposibilidad alimentaria. ¿Cómo una persona que no tiene empleo, o que abandonó a la esposa y se largó a otro país, o simplemente es drogadicto o es alcohólico, qué se puede hacer? ¿Sacarle jugo a una piedra? No, el gobierno está jugando con fuego, en contra de la niñez, porque está rehuyendo su responsabilidad de hacer políticas integrales de desarrollo para la familia, para los menores. ¿Qué hace el DIF? ¿En dónde están los albergues o las guarderías para los menores? Hasta las escuelas de tiempo completo las echó a pique López. Entonces, en ese programa, pues las madres podían salir a trabajar y además los niños podían comer. Pero este señor, en lugar de atacar las causas, está acabando con los medios para prevenir esas causas. Y no es que defienda yo a los deudores alimentarios o alimenticios. En primer lugar, en el Código Penal se establecen sanciones para los deudores que no proporcionan alimentos a favor de sus hijos y acreedores alimentarios, como es el caso de la omisión de cuidado u omisión de auxilio. Esos delitos tiene que tramitarlos el Ministerio Público a la mayor brevedad, e inclusive puede dictar medidas provisionales como son el prohibir que el sujeto generador de violencia no concurra a domicilio en 200 metros a la redonda de las partes o lugares en que se encuentre la acreedora alimenticia.
En el caso concreto de esta senadora, que me da la impresión que fue ministra de la Corte, pero es una burra, igual que López, porque son personas que se han abierto paso en la vida, pero en un estatus económico, social y cultural muy alto. ¿Cuándo ha sufrido esta señora el desamparo de su esposo? Y que además no sería necesario, porque fue ministra, ahorita es ministra en retiro, fue notaria pública, luego fue de gobernación y actualmente es senadora. Entonces esta señora no ha vivido, no ha sufrido en la vida para ver que esa solución tan mediocre va a resolver el problema de los alimentos para los menores. Yo creo que Morena lo que está haciendo es exhibir el cobre y además tapando al responsable de la destrucción de las instituciones, que es López, para que no tenga ningún problema social. Y este registro nacional de obligaciones alimenticias no surgió simplemente de la idea de esta señora, surgió de la presión de las feministas, pero las feministas están siendo burladas porque no les resuelve nada. Es como darles atole con el dedo, es más, el puro dedo, porque ya ni atole. Entonces esta crítica, pues yo creo que debe de llegar a oídos de los senadores, que son unos pendejos, y vamos a seguir oyendo el video. 2 años de estar conectados a una pantalla para recibir clases y no tener ni siquiera contacto con sus maestras y menos aún con sus compañeritos. Veíamos en la sesión que presentaban datos pues, tremendos. 7 de cada 10 padres no pagan la pensión y ahora en este caso las obligaciones alimentarias, ¿no? ¿Cuál es el término? Sí, obligaciones alimentarias. Obligaciones alimentarias, ese es el término correcto. Este registro, que se aprobó por unanimidad de todos los senadores y senadoras presentes, implica que se vaya a crear una plataforma en el DIF y que los juzgadores y juzgadoras de toda la República y los consejos de la judicatura envíen y, digamos, ellos mismos suban la información sobre los deudores alimentarios y los acreedores alimentarios, que eso también es importante. Ahora bien, las sanciones por incumplimiento de estas obligaciones y por estar en el registro nacional, pues son sanciones de carácter administrativo, pero son significativas. Por ejemplo, no te pueden dar el pasaporte, no te pueden dar tu documento de identidad, no te pueden dar acceso, por ejemplo, a ser candidato a un puesto de elección popular, no puedes ser juzgadora ni juzgador. Entonces, bueno, hay incluso un tema migratorio allí, de que no puedes salir del país, no puedes obtener tu pasaporte tampoco, no puedes salir del país. ¿Por qué? Pues porque presuntamente estás saliendo del país para evadir tus obligaciones alimentarias. Esto es algo... A ver, ¿me pueden decir ustedes, me pueden contestar ustedes estas babosadas de qué puede servir que haya un registro nacional de obligaciones alimentistas para que no salga el deudor del país o para que no le den su permiso migratorio o no pueda participar en las elecciones o no le den su licencia para conducir? ¿De qué sirve esto? Esto es pues es un pretexto muy absurdo, muy infantil, y que me extraña que venga de una señora que fue ministra de la Corte. Por eso insisto que esta señora lo que está haciendo es quitar la responsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y de los municipios, pues son los responsables de hacer una política de desarrollo integral de las familias. Deben de fortalecer la función del DIF para que ahí sean atendidos, y además deben hacer efectivas las responsabilidades penales, pues un solo registro de obligaciones alimenticias, ¿de qué va a servir? De nada, es como inyectar a un muerto, es hacerse pendejos. Ahora, otra cuestión que también me extraña muchísimo, como una ministra de la Corte en retiro se pone a decir que no les van a dar la credencial del INE. Pero ¿cómo es posible? Eso es inconstitucional, porque el artículo 35 y 36 de la Constitución establece obligaciones y derechos de los ciudadanos mexicanos. ¿Y cuáles son esos? El de votar y ser votado. En consecuencia, pues esta señora lo único que está haciendo es eludir la justicia para que el gobierno de la República y los gobiernos de los estados asuman las responsabilidades que tienen, porque el valor fundamental
de un niño es la protección de sus derechos humanos. Y es más, deben de actuar de oficio, lo que no está haciendo la señora senadora. Ella debe de actuar de oficio para conseguir la protección y además buscar la seguridad de los menores. Con esa plataforma o con ese registro nacional no van a resolver los problemas de la niñez. Hay que reclamarle a López y a los mismos diputados y senadores que no están cumpliendo la función para la que fueron votados. Ustedes son los representantes de los mexicanos. Exíjanle a López que sea más humano y responsable con los niños de este país. Y vamos a seguir viendo parte del video. Un paso histórico, mi querido Héctor y Paula, es un paso histórico que no se había dado. Había por ahí registros, por ejemplo, Ciudad de México, un registro público de la propiedad en donde se escribía, que por cierto también los notarios tienen la obligación de sacar el certificado de no estar en el registro para poder hacer las compraventas. ¿Por qué? Pues porque los deudores alimentarios también evadían sus responsabilidades vendiendo sus bienes. Padres y madres tienen que sacar ese registro de no, el certificado de no registro. A ver, básicamente quienes tengan hijos menores de edad, y desde luego no es exclusivo para los padres, es también para las mujeres que en alguna ocasión también pueden convertirse en deudoras alimentarias. Pero la mayoría de las veces en un sistema patriarcal es el hombre que no responde a estas obligaciones. Mire, yo quiero decirles algo y que no se me tome como feminista recalcitrante, pero sí quiero decirles, la mayoría de las madres, todo su sueldo, todo lo que ganan, se va para sus hijos. No es el caso de muchos padres. No conocemos historias de cómo se registran con el salario mínimo para que la pensión que les toque dar sea lo menos posible, ¿no? Hay mil artimañas a las que se han recorrido a lo largo del tiempo. Para poder, de verdad, incumplir. Ahora, en materia legislativa hay algo que me llama la atención, porque esta minuta entiendo que estuvo en la congeladora, como le dicen muchas veces, desde 2019. ¿Qué pasó en el Inter? Y también preguntar ahora cómo entenderlo cuando hace no mucho tiempo se hablaba del derecho a la privacidad de quienes cometían delitos sexuales, y ellos sí están cubiertos, pero en el caso de los deudores alimentarios están expuestos. Solo para entender cómo es en este sentido. A ver, esa era una de las resistencias. ¿Por qué iba a ser público? ¿No? ¿Y por qué se iban a afectar los datos personales y la privacidad de las personas? Pero ahí en la minuta y en la exposición de motivos hay una claridad, en el sentido de que se van a observar la ley de protección de datos personales y la privacidad de las personas. Pero el registro, Héctor y Paula, tiene que ser público, por una razón. Porque solamente así, haciendo público el registro, se conoce de verdad el gravísimo tema de los alimentos de los menores, que es un gravísimo tema. Miren, un aspecto fundamental para que las obligaciones alimenticias o alimentarias se cumplan es que las autoridades, me refiero a los jueces, familiares, me refiero al Ministerio Público, me refiero al mismo presidente de la República, lo que deben hacer es que las leyes se respeten. Un requisito de existencia de la ley es que la norma se cumpla. Si la ley no se cumple, como es el caso que está exponiendo la senadora, de crear un registro nacional de obligaciones alimenticias, pues eso de qué va a servir para que la ley se cumpla, de nada, porque además, por lógica, por sentido común, ¿qué va a necesitar un deudor alimentista de un pasaporte si no tiene dinero para pagar los alimentos, menos para salir de viaje? Esto de veras es de lo más absurdo, es de lo más incongruente lo que está diciendo la senadora. Y vuelvo a insistir, es para tapar la ineficiencia del gobierno de la República que preside este agitador profesional que en mala hora llegó al gobierno de la República, en donde gobierna con puro bla, 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 como le está haciendo la senadora, porque es la representante del Senado. Quiere decir que las instituciones también están fallándole al pueblo de México. Esto no es posible soportar. Es cierto, en México es uno de los países en donde existen más desavenencias matrimoniales y en donde los hijos quedan desamparados. Pero yo vuelvo a ratificar, con pura palabrería no se va a resolver el problema de la infancia, de los menores. Es cierto, hay una ley que regula los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también en letra muerta. Aquí la solución es que el gobierno sea el benefactor y sea el responsable de proporcionar alimentos a los menores. ¿Por qué? Porque está tirando el dinero en apoyos a paleros. Los paleros no necesitan el dinero, ya lo manifesté en otros videos, porque ellos tienen pensiones, ellos pueden trabajar, pero lo que López está haciendo es crear más pobre para que lo apoyen en su maximato.
y eso no se vale. Pues esa es mi opinión y vuelvo a insistir que los senadores de Morena son unos individuos inhumanos, insensatos y además safios, ignorantes. Muchas gracias.